El millonario queda impactado al ver la pulsera de la mendiga negra que le ayudó. León nunca imaginó que su vida podía cambiar en un instante, y menos aún por una pulsera. Su BMW quedó hecho trizas en un accidente brutal, justo en medio de una de esas calles donde la opulencia y la miseria chocan como trenes desbocados. Gritos mezclados con sirenas, bocinas furiosas y el olor a caucho quemado envolvían el aire denso de la ciudad. Él, atrapado entre hierros retorcidos, sintió el pecho apretarse mientras las voces a su alrededor se desvanecían a un murmullo lejano. Pero entonces apareció ella, Suri, una joven de piel oscura, ojos profundos y manos ásperas, surgió de la multitud. Nadie sabía de dónde venía, pero ahí estaba, con esa calma que estrangulaba, ofreciéndole ayuda sin pedir nada a cambio. Mientras las ambulancias llegaban, Suri le tomó la muñeca para sostenerlo, y en ese momento León vio la pulsera, un trozo de cuero viejo con un dije oxidado, tan gastado como el tiempo. La ciudad seguía rugiendo por fuera, pero en su habitación, en medio del silencio roto por máquinas y voces médicas, León sentía cómo un agujero en su alma se iba agrandando. La conexión con Suri se volvió una obsesión. ¿Cómo una joven que vivía en la calle podía llevar esa pieza que le recordaba a su familia? ¿Era solo una casualidad o había algo más oscuro detrás? Mientras su cuerpo sanaba, su mente despertaba. León empezó a escuchar historias sobre esa pulsera, su origen humilde y trágico, y sobre un pasado familiar que su padre, el magnate que siempre admiró, trató de enterrar. Murmullos de corrupción, desapariciones ocultas y pactos sucios. El orgullo de toda una vida comenzaba a resquebrajarse, golpeado por la verdad que sus ojos se negaban a aceptar. Entonces la verdad empezó a desenredarse, pero no sin dolor. León enfrentó a su padre, un hombre implacable, cuya sombra caía pesada sobre cada decisión, un hombre que había construido su imperio aplastando a aquellos como. Pero justo cuando parecía que comenzaba a entender ese giro inesperado, la historia de Suri se complicó más de lo que jamás imaginó. Un secreto guardado con celo, un pasado que se entrelaza con la suya de formas que no había contado nadie. Y entonces ya nada es seguro. ¿Deberá León proteger esos secretos familiares? ¿O unirse a Suri para buscar justicia contra todo y contra todos? El silencio se impone. La ciudad sigue, indiferente, mientras dentro de León y Suri, una tormenta crece y crece. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya te estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad en... Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. León respiraba con dificultad. Ese nudo en su garganta parecía estancarse en su pecho mientras miraba a Suri. La conexión que sentía se había vuelto una necesidad, una chispa que iluminaba la oscuridad que lo rodeaba ahora. Justo cuando pensaba en cómo acercarse a ella, una sombra se proyectó por la puerta. Era su padre, el gran magnate. El aire se tornó denso. La figura de su padre llenó la habitación, y León sintió que el tiempo se detuvo. ¿Qué haces aquí?, preguntó León, su voz quebrada casi un susurro. La mirada de su padre era fría, calculadora, como siempre. «Vine a ver qué tal estás, hijo», dijo el padre, pero su tono no sonaba genuino. Esa misma voz que había oído miles de veces se sentía más como un aviso, como un presagio. Suri dio un paso atrás, nerviosa, como si la presencia del hombre influyera en todo a su alrededor. «No es necesario que estés aquí», frunció el ceño León. Sus ojos, llenos de fuego, reflejaban el descontento que crecía en su interior. Pero mientras venía a la mente todo lo que había descubierto sobre su familia,
Su padre alzaba una ceja, y León supo que no estaba solo. De repente, el silencio fue roto por un sonido ensordecedor. ¡Bang! Una explosión fuerte resonó en la distancia, y León se sobresaltó al ver que la ventana de la sala de espera estalló en 1000 pedazos. Cristales volaron, y el aire se llenó de un polvo gris. Suri gritó, pero León solo pudo pensar en la pulsera. ¿Esa pulsera tenía algo que ver con esto? La habitación se volvió un caos. Los médicos corrían, pacientes gritaban. Era la misma ciudad que rompió su BMW, ahora quebrándose de nuevo. Su padre tomó a León del brazo. «Vamos, hijo, tenemos que salir de aquí», exigió, pero León se soltó y miró a Suri. Ella estaba paralizada, los ojos abiertos como platos. «Suri, ven», gritó. Pero en ese instante, 2 hombres de traje oscuro irrumpieron. Uno de ellos se precipitó hacia Suri. El otro se volvió hacia León y su padre. «No se muevan», ordenó. La tensión era palpable. El susurro de los murmullos alrededor desapareció. Todos estaban atrapados en su propio miedo. El hombre que confrontaba a Suri le habló. «Sabemos sobre la pulsera. Sabemos quién eres». Los ojos de Suri se ensancharon. «¿Qué? No sé de qué hablas». La voz de Suri temblaba. León sintió que un frío helado le recorría los huesos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sabía Suri? «Cierra el pico, Suri», le gritó el hombre. «Tú no eres quien crees ser». Suri se quedó quieta, luchando por afrontar lo desconocido. «¿Qué quieres de mí?» Su voz cambiaba, se tornaba vulnerable. León, sintiendo una mezcla de furia y necesidad de protegerla, se interponía. «Déjala, no te llevas a nadie más». Pero el hombre sonrió con frialdad. «Este juego apenas comienza, León. Y tenemos un mensaje para tu padre. Hay cosas que él ha ocultado, y cosas que tú no sabes». Los ojos de León se encontraron con los de su padre, y vio algo que nunca había visto antes. Una vulnerabilidad aterradora. Antes de que pudiera procesarlo, el hombre se giró y se marchó, llevándose consigo el caos a la sala de espera. El aire vibraba, aún gritando con eco residual. Y en el corazón de León, el miedo y la confusión chocaban, amenazando con destrozar todo. La verdad estaba ahí, un abismo oscuro, esperando ser explorado. ¿Qué secretos guardaba realmente su padre? ¿Y quién era Suri en todo este lío? La tormenta dentro de él crecían como truenos lejanos, mientras la ciudad seguía ajena a su dolor. El aire en la habitación seguía cargado de tensión. León sentía que el corazón le latía con fuerza. Suri estaba asustada, y él también. Su padre, ese hombre que siempre había sido su modelo a seguir, ahora era una sombra oscura en su vida. La situación era caótica, y los ecos de la explosión aún retumbaban en sus oídos. La ciudad seguía girando fuera de esta burbuja de pavor, pero para ellos era como si el tiempo hubiera parado. ¿Qué están haciendo aquí? ¿De qué saben? León seguía mirando a su padre, buscando alguna respuesta, alguna señal de que no estaba tan atado a todo lo que había descubierto. Pero el hombre no parecía preocupado. En cambio, su rostro mostraba una calma inquietante. «Lo que hay que hacer, León, es proteger nuestra familia, con o sin Suri». Su padre miró a la joven de manera despectiva, como si ella fuera solo un estorbo. León sintió que el fuego dentro de él crecía. «¿Nuestra familia? ¿Que importa más nuestra imagen que nuestra verdad?», gritó, sus ojos centelleando de rabia. Suri, con la voz temblorosa, trató de calmarlo. «León, no vale la pena». Pero él no podía escucharla. Entonces, sin previo aviso, uno de los hombres de traje oscuro, el que había buscado a Suri, dejó escapar una risa burlona. «¿Crees que esto se trata de imagen? Es mucho más que eso, jovencito». Su voz era como un hilo de frío que le recorría la columna a León. El hombre se acercó más a Suri, sus ojos oscuros brillando como una serpiente lista para atacar. «Sabemos sobre tu madre y lo que pasó la noche que ella desapareció». La frase quedó colgando en el aire.
pesada como una roca. Suri palideció, y León sintió como algo se hundía en su pecho. ¿Qué sabes de mi madre? Suri apenas pudo decir, sus labios temblorosos. Ella era parte de un trato, un pacto, continuó el hombre sin piedad. Y ahora tú eres un eslabón perdido. La pulsera es solo el comienzo. Tu destino está entrelazado con cosas que no sabes. León sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Suri vinculada a su madre? ¿A su oscuridad? Gritó su padre con una furia inesperada. Pero la imagen de su madre interrumpió cualquier orden que intentara imponer. ¿Qué pacto? Dímelo, háblame. León sentía que los hilos de su vida se escurrían entre sus dedos. Él no puede protegerte de lo que tú eres, Suri, y tú no puedes esconderte de tu legado, dijo el hombre con una risa que resonó como un eco. Sin quererlo, León pisó en una pieza de cristal roto y dio un paso atrás. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Una figura más apareció detrás de Suri, un hombre enigmático con un aire de autoridad que la observaba con una mirada penetrante. «Suri, ven aquí», exigió con voz grave. «Es hora de recordar». «¿Quién eres tú?», León preguntó, interponiéndose entre Suri y el nuevo hombre, pero su cuerpo parecía no responder. Algo en ese rostro le resultaba familiar. El desconocido tomó la mano de Suri y se la puso en el pecho, justo donde descansaba la pulsera. «El tiempo ha llegado. La verdad que busca Suri está esperando ser desvelada». La tensión era palpable. León, confundido, no sabía si correr o quedarse. No podía mover los pies. Y luego, como si el universo hubiera decidido jugar una última carta, Suri gritó: «¡No! ¡No voy a ser parte de esto!». Pero el escudo que era León se desmoronó ante esa declaración. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué verdad guardaba? Un silencio denso llenó la habitación. Y de repente, un grito resonó desde afuera. León giró rápidamente la cabeza y vio una figura conocida. Una mujer caer desplomada en medio del caos. Algo en su andar, en el cabello que flotaba a su alrededor, no podía ser. «¡Mamá!», exclamó, y un frío helado recorrió su columna. Suri se dio la vuelta para mirar al hombre que la sujetaba, y León sintió el mundo caerse. ¿En qué parte de esta historia su madre estaba involucrada? Todo lo que pensó que sabía se desmoronó. ¿Quién era realmente Suri? ¿Y qué secretos guardaba su familia? La tormenta dentro de él estalló en un huracán. Pensamientos conflictivos, emociones a flor de piel, y todo se convertía en un laberinto oscuro. La conexión con Suri se volvía más profunda, más peligrosa, más real. Esa figura caía allí, perfecta y rota al mismo tiempo. Y en el centro del caos, León supo que este nuevo juego apenas estaba comenzando. El caos de la sala se detuvo un instante. Todos los ojos se giraron hacia la figura que yacía en el suelo, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa. León sintió que el corazón le daba un vuelco. «¡No puede ser!», murmuró. Esa mujer, su madre, la creía perdida para siempre. Su presencia en ese momento apocalíptico hizo que todo lo demás se desvaneciera. La explosión, el ataque de los hombres de traje, incluso su padre, quien parecía igual de impactado. «¡Mamá!», su voz fue un grito desgarrador. Dar un paso hacia ella era como atravesar una tormenta. Suri y el misterioso hombre se congelaron, incapaces de procesar la imagen de la madre de León tendida entre los escombros de un mundo que parecía derretirse a su alrededor. León se lanzaba hacia ella, pero el enigma que representaba a su madre se convertía en una tela de araña de confusión y miedo. Suri gritaba su nombre, tratando de detenerlo. «¡No, León, espera!», decía, pero él ya había cruzado la distancia, incluso cuando el hombre de autoridad la sostenía con firmeza. «Mamá, ¿qué te pasó?», se arrodilló, el pulso hecho un tambor frenético en su pecho. Su madre, con un rostro demacrado y su cabello desordenado, levantó un poco la cabeza, sus ojos llenos de un brillo que León nunca reconoció. Podía ver que había vivido pesadillas que nunca se había imaginado. «León,
Tengo que decirte. Comenzó a hablar, pero su voz se desvaneció, ahogada por el estruendo alrededor. Ella tenía que explicar. Tenía que hacer que todo tuviera sentido. ¿Qué había entre ellos? ¿Por qué había vuelto en este momento tan aterrador? Pero entonces, la verdadera sorpresa llegó. Una mano se posó sobre el hombro de León. Era su padre, quien hizo un gesto con la cabeza hacia Zuri. «Esto no es lo que parece», dijo su padre con una voz burbujeante de desesperación. «Zuri no es quien tú piensas». La sangre le hirvió a León. «¿Qué estás diciendo? Es solo una chica de la calle». Se giró de nuevo hacia Zuri. «¿Cierto, Zuri?» Ella retrocedió un paso. Sus ojos, tan llenos de vida, se oscurecieron. «No sé lo que mi padre te dijo, León, pero hay cosas que no comprendes», murmuró Zuri. Pero su fracaso en defenderse dejó abierto un abismo de duda. La habitación vibraba con tensa emoción. El hombre enigmático de pie al lado de Zuri parecía estar esperándola, como si supiera que ella era la clave de todo. «Tú eres el eslabón olvidado, Zuri, la conexión que tanto tiempo hemos buscado», afirmó con una suavidad que heló el aire. Zuri tembló, su aprehensión palpable. «No, no puedo ser parte de esto. No quiero». Trató de separarse, pero el hombre la aferró con más fuerza. Las palabras cortaron la atmósfera como cuchillos. De repente, todo hizo clic en la mente de León. Su madre, Zuri. El pacto no era solo un juego para obtener secretos. Era algo más oscuro, algo que había estado moldeando sus vidas desde el principio. «¿Qué pactos? ¿Qué es ella? ¿Por qué todo esto?», gritó León, incapaz de contener la tempestad dentro. En el fondo sentía la desintegración de su mundo perfecto. La ira brotaba en su interior como lava. «Eres parte de una familia que ha estado ocultando la verdad durante años, León». «Y Zuri», el hombre sonrió, «tu madre sabe más de lo que está dispuesta a admitir». La pulsera fue solo el principio. Un golpe sordo resonó cuando un grupo de hombres armados irrumpieron nuevamente en la sala, esta vez más agresivos. «Todos al suelo», gritaron mientras el caos regresaba. León sintió que todo caía a su alrededor. No solo su madre había regresado, sino que ahora hasta la magnitud de Zuri le parecía mucho más oscura. Él no sabía a quién proteger realmente. En medio de todo el revuelo, una nueva verdad asomaba a su rostro. ¿Era Zuri el destino de su familia o el hilo que desataría su ruina? El juego se había vuelto más complejo, y León se encontraba en la encrucijada de la vida, despojando las identidades de aquellos a su alrededor. En aquel mar de incertidumbre, su futuro se tornaba tan volátil como el aire en la sala, y al mirar a su madre, supo que la respuesta a sus preguntas estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero la revelación vendría con un precio, y con el retorno del horror que había estado buscando su madre por tanto tiempo. ¿Quién? La verdad la hallarían entre la tensión y el polvo que caía, y el sonido agudo de pasos acercándose. El caos de la sala seguía latiendo. León, arrodillado junto a su madre, podía sentir el peso del mundo desmoronándose a su alrededor. Aún resonaban los ecos de la explosión, pero su mente estaba fija en ella, la mujer que había creído perder para siempre. Cuando su madre logró alzar un poco la cabeza, León sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «León», dijo, apenas un susurro, mientras su mirada iba y venía de su hijo a Zuri. «No estás a salvo, ninguno de ustedes». En esos instantes, la tensión era como un hilo a punto de romperse. Antes de que León pudiera procesar sus palabras, la sombra del padre se proyectó de nuevo, acercándose con una calma tensa. «Esto es un error, y tú lo sabes», dijo su padre con voz grave. Pero León estaba tan concentrado en su madre que apenas lo escuchó. «¿Qué te pasó? ¿Por qué jamás volviste?», la suplicó León, su corazón latiendo co. Su madre, sin embargo, parecía perder fuerzas de nuevo. «Todo lo que crees saber, todo, no es verdad», balbuceó. Luego, la habitación se llenó de gritos de nuevo cuando un grupo de hombres armados irrumpió.
La situación se tornó aún más peligrosa. Las luces de las ambulancias afuera reflejaban un rojo y azul que daban la sensación de un mundo al borde del colapso. Uno de los nuevos llegados, un tipo grande, con un rostro cubierto de cicatrices, empujó a León a un lado, preocupándose más por la situación que por la mujer en el suelo. «¿Dónde está el objeto? Sabemos que lo tienes», grulló, enfocándose en Suri. León se levantó en un arranque de furia. «¡No la toques!». Desde su posición notó cómo Suri se tensaba, su cuerpo una coqueta mezcla de miedo y determinación. «¿Qué objeto?», preguntó, su voz resonando con el eco de la incertidumbre. Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador venía del pasillo. La madre de León, cuando vio que su hijo se acercaba a los hombres, echó su cuerpo hacia él. «No, no te acerques a ellos, te están manipulando, León». Fue entonces que todo empezó a cambiar radicalmente. Una de las figuras de seguridad lanzó una orden. «¡Atrás!», mientras comenzaban a abrir fuego. Pero en un giro completamente inesperado, Suri, que estaba junto a León, se transformó. La expresión de miedo se convirtió en algo más oscuro y poderoso. «¡Basta!», gritó, su voz resonando con fuerza. A medida que levantaba sus brazos, algo en el ambiente cambió. Un brillo oscuro parecía emanar de ella, y los hombres armados, al instante, se detuvieron. Con un movimiento, las balas se detuvieron en el aire, como si el tiempo se hubiera congelado. León sintió que la piel se le erizaba. «¿Qué? ¿Qué te pasa?», preguntó con miedo. Pese a sus dudas, había un destello en los ojos de Suri que lo mantenía cautivado y en shock. «Es hora de que sepas la verdad. León, siempre ha sido así», dijo Suri, sus palabras como un eco en la sala. «Tu madre no es quien tú crees, ni yo tampoco». Las palabras restantes se ahogaron en el aire cuando, como si un rayo hubiera caído, un portal oscuro se abrió detrás de ella. Una ola de energía lo envolvió todo, distorsionando la realidad. León miró con horror, sintiendo que la sala entera temblaba. Sentía su corazón golpear con ferocidad, mientras su madre finalmente rompía a llorar. «Suri, ¿quién eres en realidad?», fue lo único que logró decir, pero las respuestas pronto se verían opacadas por el chorro de luz que emergía del portal. La figura de Suri, antes tan familiar, se transformaba ante sus ojos. Todo lo que pensó saber se desvanecía. Sus recuerdos, su vida, ahora parecían solo hilos de una fábula rotos. La sala, el sonido de la explosión, su padre, su madre, todo se desvaneció en el resplendor del oscuro portal. Y cuando la luz se desvaneció, León se dio cuenta de que había perdido más que respuestas. En un giro que nunca imaginó, la conexión con Suri se transformó en una revelación devastadora que amenazaba su ese. «Ahora la verdad viene a buscarte, León, y no hay vuelta atrás». Y con eso todo se hizo negro. ¿Qué haría León cuando cada verdad ya no fuera lo que creía? La tormenta estaba lejos de acabar, y el caos del mundo giraba a su alrededor. Todavía sin respuestas, pero con preguntas más profundas que nunca. El silencio se convirtió en un grito ensordecedor. León, aún asombrado por el resplandor oscuro del portal, sintió que su pecho se hundía y su cabeza giraba. Todo lo que conocía estaba erosionándose ante sus ojos. Suri, con la luz que emanaba de ella, parecía cambiar, como si varios fragmentos de su ser se unieran en un espectáculo aterrador y asombroso. «Suri, ¿qué eres?», logró preguntarle, su voz cargada de incredulidad. En ese instante la habitación se llenó de un zumbido vibrante. Era como si el aire mismo estuviera cargado de poder, y León sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás. Suri sonrió suavemente, pero había un brillo en sus ojos que rayaba en lo sobrenatural. «Soy más de lo que puedes entender, León, y esto es solo el principio». Su voz se desvaneció mientras el brillo se transformaba en algo tangible,
una energía pulsante que llenaba la sala, mientras la figura oscura se solidificaba detrás de ella. Su madre se quedó en el suelo, asustada, sus ojos parpadeando entre el horror y un reconocimiento aterrador. «No, Suri, esto no puede ser», gritó, mientras la habitación estallaba en confusión. El espacio se hacía cada vez más pequeño, más opresivo, y las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia. De repente, la puerta se rompió estallando en 1000 pedazos. Un grupo de hombres vestidos de negro entró a la carrera. Pero no eran simples matones, eran organizaciones de élite que León ni siquiera sabía que existían. Y eran letales. «¡Atrás!», gritó uno de ellos levantando un arma. Sin pensarlo, Suri levantó la mano y un torrente de energía oscura surgió de ella. Las balas se detuvieron en el aire, como si el tiempo se hubiese congelado. León apenas podía procesar su horror y su asombro. Las luces intermitentes de las ambulancias afuera iluminaban la escena, creando sombras titilantes que danzaban por las paredes. «¿Qué está pasando?», fue lo único que pudo murmurar. Suri giró su cabeza hacia él. Su expresión se volvió repentinamente grave. «Tienes que entender que hay más en juego del que imaginas. Tu madre no es solo una madre. Es parte de esto, de nuestra historia», le explicó, su voz baja pero firme. El tiempo parecía deslizarse, y León sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su madre trató de levantarse, pero se tambaleó. «No, no te acerques», le advirtió a Suri. El hombre que los vigilaba, con miradas aterradoras, no se movía, pero había un destello de reconocimiento en su rostro, como si hubiera visto algo que no debía. «¿Qué sabes de mí, de mi madre?», preguntó León, desesperado por respuestas. Suri respiró hondo. «Tu madre y yo somos más que desconocidas. Somos el resultado de un pacto antiguo, un legado que ha sido ocultado por generaciones», declaró, forzando a León a enfrentar la realidad de que lo que creía sobre su vida y su familia era un espejismo. Justo cuando León intentaba asimilar esas palabras, su padre se hizo presente, luchando entre el polvo. «¡Basta, Suri! No deberías haberlo traído aquí», rugió, su voz temblando de ira. «¿Qué ocultas, papá?», León gritó, el dolor de la traición y el miedo condimentando su voz. Al darse vuelta, vio que su madre estaba ahora de pie. El brillo de la pulsera, esa que había comenzado todo, resplandecía en su muñeca. Pero el reflejo de la luz en su mirada era distinto. «Acusador, Suri es la clave. Ella debe desatar lo que comenzó hace años». La revelación estaba a punto de llegar, pero un estruendo envolvente llenó el aire. Una oleada de energía partió el suelo bajo ellos, y todos fueron empujados hacia atrás. «Todo se ha desatado», gritó Suri, su propia voz ahora transformándose en un eco. La explosión fue otra muestra de lo que estaba por venir. En un instante, León fue catapultado contra la pared. Su cabeza dio un golpe seco y todo se volvió negro. Cuando volvió en sí, miró a su alrededor. La sala estaba vacía. Los hombres de negro habían desaparecido, y lo único que quedaba de su madre era una sombra etérea. La imagen de Suri aparecía y desaparecía en el aire. Pero lo que sacudió sus entrañas fue el descubrimiento de que la pulsera de su madre, brillante y llena de vida, se había convertido en cenizas. La pregunta quedó colgada en el aire. ¿Qué significaba eso todo? ¿Era Suri su aliada o iba a convertirse en su perdición? Un viento helado recorría la habitación y el caos lo envolvía. La incertidumbre se convirtió en su nueva realidad. Una realidad donde cada respuesta traía nuevas preguntas, y cada decisión podría ser su última. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad que ocultaban su madre y Suri? La tormenta dentro de él crecía aún más. El silencio se convirtió en un grito ensordecedor. León, aún asombrado por el resplandor oscuro del portal, sintió que su pecho se hundía
y su cabeza giraba. Todo lo que conocía estaba erosionándose ante sus ojos. Suri, con la luz que emanaba de ella, parecía cambiar, como si varios fragmentos de su ser se unieran en un espectáculo aterrador y asombroso. «Suri, ¿qué eres?», logró preguntarle, su voz cargada de incredulidad. En ese instante, la habitación se llenó de un zumbido vibrante. Era como si el aire mismo estuviera cargado de poder, y León sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás. Suri sonrió suavemente, pero había un brillo en sus ojos que rayaba en lo sobrenatural. «Soy más de lo que puedes entender. Y esto es solo el principio». Su voz se desvaneció mientras el brillo se transformaba en algo tangible, una energía pulsante que llenaba la sala, mientras la figura oscura se solidificaba detrás de ella. Su madre se quedó en el suelo, asustada, sus ojos parpadeando entre el horror y un reconocimiento aterrador. «No, Suri, esto no puede ser», gritó, mientras la habitación estallaba en confusión. El espacio se hacía cada vez más pequeño, más opresivo, y las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia. De repente la puerta se rompió estallando en 1000 pedazos. Un grupo de hombres vestidos de negro entró a la carrera. Pero no eran simples matones, eran organizaciones de élite que León ni siquiera sabía que existían. Y eran letales. «¡Atrás!», gritó uno de ellos, levantando un arma. Sin pensarlo, Suri levantó la mano, y un torrente de energía oscura surgió de ella. Las balas se detuvieron en el aire, como si el tiempo se hubiese congelado. León apenas podía procesar su horror y su asombro. Las luces intermitentes de las ambulancias afuera iluminaban la escena, creando sombras titilantes que danzaban por las paredes. «¿Qué está pasando?», fue lo único que pudo murmurar. Suri giró su cabeza hacia él. Su expresión se volvió repentinamente grave. «Tienes que entender que hay más en juego del que imaginas. Tu madre no es solo una madre. Es parte de esto, de nuestra historia», le explicó, forzando a León a enfrentar la realidad de que lo que creía sobre su vida y su familia era un espejismo. Justo cuando León intentaba asimilar esas palabras, su padre se hizo presente, luchando entre el polvo. «¡Basta, Suri! No deberías haberlo traído aquí», rugió, su voz temblando de ira. «¿Qué ocultas, papá?», León gritó, el dolor de la traición y el miedo condimentando su voz. Al darse vuelta, vio que su madre estaba ahora de pie. El brillo de la pulsera, esa que había comenzado todo, resplandecía en su muñeca. Pero el reflejo de la luz en su mirada era distinto, acusador. «Suri es la clave. Ella debe desatar lo que comenzó hace años». La revelación estaba a punto de llegar, pero un estruendo envolvente llenó el aire. Una oleada de energía partió el suelo bajo ellos, y todos fueron empujados hacia atrás. «Todo se ha desatado», gritó Suri, su propia voz ahora transformándose en un eco. La explosión fue otra muestra de lo que estaba por venir. En un instante, León fue catapultado contra la pared. Su cabeza dio un golpe seco, y todo se volvió negro. Cuando volvió en sí, miró a su alrededor. La sala estaba vacía. Los hombres de negro habían desaparecido, y lo único que quedaba de su madre era una sombra etérea. La imagen de Suri aparecía y desaparecía en el aire. Pero lo que sacudió sus entrañas fue el descubrimiento de que la pulsera de su madre, brillante y llena de vida, se había convertido en cenizas. León respiró hondo, tratando de comprender el alcance de esta nueva realidad. El caos había dejado un eco vacío a su alrededor. La figura de su madre se desdibujaba, pero sus ojos decían más que 1000 palabras. ¿Qué significaba eso todo? ¿Era Suri su aliada o iba a convertirse en su perdición? Tras unos segundos de confusión, un destello saltó en el aire. Una esencia oscura comenzó a danzar a su alrededor, y de repente la figura de Suri se desvaneció, dejando al descubierto algo horrible. Detrás de donde ella había estado, 2 sombras emergerían. Una era Suri, pero la otra era su madre.
León sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué? Empezó a preguntar. Silencio, no pierdas el tiempo, León. Gritaron ambas a la vez, sus voces entrelazándose como un eco maligno. No puede ser. Tito, el hombre con cicatrices que había visto antes, apareció entre las sombras. Eso es lo que han querido ocultarte. Ambas son parte de lo mismo, un ciclo de poderes y secretos que nunca deberían haberse mezclado, y he venido para cobrar lo que es mío. León se tambaleó, inseguro de a qué apuntar. La sala giraba a su alrededor. ¿Pero qué? ¿Por qué? Murmuró buscando entender la locura que se desataba ante sus ojos. Tu madre es solo una proyección, León. No existe en este plano como te han hecho creer, dijo Suri, dejando al descubierto la horrible verdad. Ambas hemos sido atadas a un antiguo pacto. Somos diferentes partes del mismo destino. La revelación lo dejó sin aliento. León, atrapado entre sus propios demonios, retrocedió. No, no puede ser. Son mentiras. Su mundo se agrietaba y la realidad se torcía a su alrededor, como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Si quieres conocer la verdad, ven con nosotros, dijeron a coro, mientras la oscuridad se tragaba todo a su paso, dejando atrás el rastro de un futuro incierto y un camino marcado por secretas sombras. Y ahí, en la penumbra, León supo que la lucha apenas comenzaba. Pero el costo de descubrir su verdad podría ser su propia alma. El silencio se convirtió en un grito ensordecedor. León, aún asombrado por el resplandor oscuro del portal, sintió que su pecho se hundía y su cabeza giraba. Todo lo que conocía estaba erosionándose ante sus ojos. Suri, con la luz que emanaba de ella, parecía cambiar, como si varios fragmentos de su ser se unieran en un espectáculo aterrador y asombroso. Suri, ¿qué eres?, logró preguntarle, su voz cargada de incredulidad. En ese instante, la habitación se llenó de un zumbido vibrante. Era como si el aire mismo estuviera cargado de poder, y León sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás. Suri sonrió suavemente, pero había un brillo en sus ojos que rayaba en lo sobrenatural. Soy más de lo que puedes entender, León, y esto es solo el principio. Su voz se desvaneció mientras el brillo se transformaba en algo tangible, una energía pulsante que llenaba la sala, mientras la figura oscura se solidificaba detrás de ella. Su madre se quedó en el suelo, asustada, sus ojos parpadeando entre el horror y un reconocimiento aterrador. «No, Suri, esto no puede ser», gritó, mientras la habitación estallaba en confusión. El espacio se hacía cada vez más pequeño, más opresivo, y las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia. De repente, la puerta se rompió estallando en 1000 pedazos. Un grupo de hombres vestidos de negro entró a la carrera. Pero no eran simples matones. Eran organizaciones de élite que León ni siquiera sabía que existían, y eran letales. «¡Atrás!», gritó uno de ellos, levantando un arma. Sin pensarlo, Suri levantó la mano y un torrente de energía oscura surgió de ella. Las balas se detuvieron en el aire, como si el tiempo se hubiese congelado. León apenas podía procesar su horror y su asombro. Las luces intermitentes de las ambulancias afuera iluminaban la escena, creando sombras titilantes que danzaban por las paredes. «¿Qué está pasando?», fue lo único que pudo murmurar. Suri giró su cabeza hacia él. Su expresión se volvió repentinamente grave. «Tienes que entender que hay más en juego del que imaginas. Tu madre no es solo una madre, es parte de esto, de nuestra historia», le explicó, forzando a León a enfrentar la realidad de que lo que creía sobre su vida y su familia era un espejismo. Justo cuando León intentaba asimilar esas palabras, su padre se hizo presente, luchando entre el polvo. «Basta, Suri, no deberías haberlo traído aquí», rugió, su voz temblando de ira. «¿Qué ocultas, papá?», León gritó, el dolor de la traición y el miedo condimentando su voz. Al darse vuelta, vio que su madre estaba ahora de pie. El brillo de la pulsera,
esa que había comenzado todo, resplandecía en su muñeca, pero el reflejo de la luz en su mirada era distinto, acusador. Suri es la clave. Ella debe desatar lo que comenzó hace años. La revelación estaba a punto de llegar, pero un estruendo envolvente llenó el aire. Una oleada de energía partió el suelo bajo ellos, y todos fueron empujados hacia atrás. «¡Todo se ha desatado!», gritó Suri, su propia voz ahora transformándose en un eco. La explosión fue otra muestra de lo que estaba por venir. En un instante, León fue catapultado contra la pared. Su cabeza dio un golpe seco, y todo se volvió negro. Cuando volvió en sí, miró a su alrededor. La sala estaba vacía, los hombres de negro habían desaparecido, y lo único que quedaba de su madre era una sombra etérea. La imagen de Suri aparecía y desaparecía en el aire. Pero lo que sacudió sus entrañas fue el descubrimiento de que la pulsera de su madre, brillante y llena de vida, se había convertido en cenizas. León respiró hondo, tratando de comprender el alcance de esta nueva realidad. La figura de su madre se desdibujaba, pero sus ojos decían más que 1000 palabras. «León, hay algo que no te he contado», dijo Suri, su voz resonando en la penumbra. «No solo soy la conexión con tu madre, soy su hermana». El mundo de León se detuvo. «¿Qué? No puede ser. Eres solo una desconocida», lanzó con incredulidad. Pero la sombra de su madre asintió lentamente. La revelación lo golpeó con fuerza. «Tu madre y yo somos parte de algo mucho más grande. Esta pulsera siempre fue un vínculo. Y tú eres el último eslabón». «¿Qué quiere decir con eso?», resonó la desesperación en su voz. Las sombras comenzaron a cobrar vida alrededor de él. Las respuestas parecían acercarse, pero lo único que sentía era el temor. «Hay enemigos que han estado buscando esto. Ellos quieren la pulsera para desbloquear secretos que llevan décadas ocultos. Y tú, León, eres la clave que puede abrir esos secretos». Suri dio un paso hacia él, pero León retrocedió. «¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué ahora?». Su madre, aún etérea, lanzó un llanto triste. «No sabía cómo manejarlo. No quería que te involucraras en esto. La verdad es más peligrosa de lo que imaginas». Pero entonces, una figura familiar apareció entre las sombras. Era su padre, con un gesto perturbador en el rostro. «No voy a permitir que esto continúe. Suri, no puedes estar aquí», dijo mientras se acercaba, su voz resonando como un trueno en la oscuridad. Y en un giro inesperado, su padre arrojó un objeto brillante que fue a dar directo al pecho de su madre. En un instante, el aire se llenó de un rayo cegador. La sala tembló, y el grito de su madre se convirtió en una mezcla de terror y furia. Fue un espectáculo aterrador, como si las fuerzas del mundo se combatiesen. «¡No!», León gritó, viendo cómo la figura de su madre se desvanecía. En ese instante, la realidad se fracturó, llevándose con ella todas las certezas que había tenido. Al mirar a Suri, la conexión entre ellos se volvió aún más intensa. Ella también había sentido la pérdida. «Necesitamos hacer algo, León. No podemos dejar que esto termine aquí. No podemos perderla». Mientras las sombras se cerraban a su alrededor, León supo que el tiempo se consumía. Su vida se había convertido en una carrera frenética, y en cada segundo, la verdad seguía siendo un monstruo acechante, lejos de ser atrapada. Y lo que había sido un juego, se convertía en una lucha por la supervivencia. ¿Podrían cambiar el destino que parecía ya sellado? León estaba atrapado en la confusión, la presión en su pecho aumentando, mientras las revelaciones abrumadoras danzaban en su mente. Miró a Suri, que ahora brillaba con un poder que nunca había imaginado. «¿Qué quieres decir con que eres su hermana?». Su voz temblaba, la incredulidad marcando cada palabra. Suri no respondió de inmediato. En cambio, su mirada se desvió hacia el lugar donde su madre había estado. «Es más complicado de lo que crees, León. Tu madre ha estado en un ciclo eterno, atada a secretos que van más allá de nuestro entendimiento». Se notaba que quería revelar todo, pero algo la frenaba, como si una sombra pesada cayera sobre ella. «No hay tiempo para eso»,
interrumpió su padre, su rostro más severo que nunca. Escucha, León. Suri ha estado manipulando todo esto desde el principio. Ten cuidado con ella. El golpe de esas palabras cayó como un cubo de agua fría. León se giró rápidamente hacia su padre. ¿Qué dices? Ella me ha ayudado. La rabia y el miedo mezclándose dentro de él. Pero su padre, a diferencia del hombre imponente que siempre había sido, ahora temblaba con una inquietud inusual. Lo que veo no es lo que parece. Las palabras de su padre fueron un susurro tembloroso, pero llenas de peso, como si llevaban un gran secreto. Suri no es solo Suri, ella es... Pero antes de que pudiera terminar, la sala se llenó de un gruñido profundo, más allá del ruido habitual de la ciudad. Las luces comenzaron a parpadear, el aire se volvió pesado, y de repente un estallido resonó como un trueno, sacudiendo las paredes. El espacio se hizo añicos a su alrededor, y una lluvia de fragmentos de cristal llovió sobre ellos. León se cubrió la cabeza con los brazos. «¡Suri!», logró gritar, pero la joven se disipó en una nube de oscuridad, justo antes de que la luz fuera engullida por un chorro de energía devastador. León sintió que era tragado por la oscuridad, y en el instante en que sus ojos se cerraron, la sensación de todo lo que había conocido se desvaneció como humo. Cuando la oscuridad comenzó a disiparse, se encontró en un lugar diferente, una especie de vacío perturbador. Fue ahí que escuchó risas, carcajadas que se burlaban de su confusión. Alzó la mirada y sus ojos se abrieron como platos. Lo que vio era completamente inimaginable. En medio de una sala iluminada, con luces brillantes y colores vibrantes, estaban los hombres de negro. No eran solo sus enemigos. Había más bien una figura en el centro que lo dejó helado. ¡León! La voz era jugosa, cálida y llena de desprecio. Era su madre, pero no como la recordaba. Su cabello brillaba intensamente. Sus ojos resplandecían con una luz antinatural. «Te he estado esperando», dijo con una sonrisa que no parecía de este mundo. Se acercó a él, pero había algo oscuro que la rodeaba, una neblina que parecía devorar la luz. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» León sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo lo que creías querido no era más que una perfecta ilusión. Ahora todo ha cambiado. Soy la guardiana de este lugar, la que controla la trama de nuestros destinos. Y tú eres parte de algo mucho más grande, algo que llevas en la sangre. Estaba en shock. «No, esto no puede ser», musitó. «Cierra la boca, León», rugió su padre, empujando a su madre hacia atrás. El cambio era grotesco. La figura de su madre ahora se retorcía, como si su esencia fuera absorbida por los hilos del entorno. Y luego, de la nada, Suri apareció de nuevo en la sala, pero esta vez con una mirada desafiante. «Deténganse, no sabes lo que esto significa». Y la habitación estalló en caos de nuevo. León no podía contenerse. «¿Qué está pasando aquí?», gritando mientras el pánico comenzaba a apoderarse de él. Todo giraba de nuevo, y esas palabras comenzaban a convertir el caos en un mar de confusión. «¿Creíste que esto era solo un juego?», Suri replicó, su voz resonando en sus oídos. «Tú, León, siempre fuiste el centro, el hilo que une las dos realidades, y ahora el velo se está volviendo cada vez más delgado». Ante sus ojos, la sala empezó a vibrar. La vida y el horror de lo inexplicable lo rodeaban. León sintió que sacudía su mentalidad. «No, no puedo ser parte de esto, no quiero». Pero las palabras parecían perderse en el eco del caos. Mientras las luces giraban y las sombras bailaban alrededor de él, León comprendió que su vida, su identidad, todo estaba en juego, y en ese momento todo dejó de tener sentido, y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en maneras que no podía haber anticipado. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba, relaciones se tambaleaban, y en el fondo de su ser la verdad comenzaba a desenvolverse
como un tijeretazo, una revelación devastadora que lo dejaba en un abismo de incertidumbre. La pregunta resonaba en su mente. ¿Quién era su madre realmente? ¿Quién era Suri en este laberinto? ¿Cuánto tiempo quedaba antes de que todo se desmoronara por completo? Consideraciones que lo llevarían a un nuevo horizonte donde su destino ahora era un camino completamente diferente, donde la oscuridad confiaba en él para desatar un verdadero horror. El estruendo se detuvo y la negrura se disipó. León se encontró de pie, frente a Suri, su madre y su padre agrupados por la tensión de un momento que parecía eterno. En el aire había electricidad, un zumbido que rasgaba la vitalidad del lugar. Suri, ahora resplandeciente, había revelado su verdadero ser, pero esa luz era opaca al lado de la confusión y el temor que reinaban en el rostro de su madre. «Leo, yo solo quiero respuestas y una vida normal». La frustración brotaba de su voz, como un grito atronador. No sabía qué era real, ni quién era Suri en verdad. La sombra de su madre se disipaba poco a poco, y León se sentía atrapado entre el amor y la carga de la verdad. ¿Acaso buscar la verdad era traicionar a su familia? «Tú eres la única razón por la que ella está aquí», rugió su padre. Un hombre que siempre había sido una muralla. «No lo entiendes. León, tu madre ha sido un eslabón en un juego que nunca debió jugar». Suri apretó los labios, y su mirada se tornó firme. «No puedo dejar que sigan el juego que han creado. Es hora de romper el ciclo. Esta familia, este legado, simplemente debe terminar». León sintió un ardor en su pecho. «Entonces hazlo. Pero tú también eres parte de esto. No puedes desentenderte de la historia de mi madre y de mi pasado». Fue un instante de caos y claridad. La realidad se balanceó bajo sus pies. En un momento todo vibraba. La conexión entre ellos tres era palpable, un hilo rojo que resonaba con fuerza. La celosa oscuridad empezó a retroceder. Suri levantó la mano. Sus ojos exudaban determinación. «No lo haremos en vano. Esta vez enfrentaré nuestro destino juntas. Nuestro poder, debemos utilizarlo». Con un empuje de voluntad, la energía oscura comenzó a envolverlos, fusionándose en un torbellino de luces y sombras. La habitación brilló, mientras sus figuras se entrelazaban, liberando un torrente de energía que crujía y chisporroteaba, llenando el aire con un poder indescriptible. «¡Vamos!». León cerró los ojos, recordando cada momento, cada sufrimiento, y al abrirlos, vio cómo el horror había empezado a ceder. Lo oscuro convirtió a luz. Él, su madre y Suri, en unidad se enfrentaron a ese horror, esa oscuridad que parecía haberlo controlado todo desde el principio. El hombre de cicatrices, que había amenazado con destruirlo todo, retrocedió, sus ojos desorbitados por la confusión. «No, esto no puede ser», dijo, mientras la luz los devoraba. En el fondo, entendió que el poder que habían celebrado se revertiría hacia él. Y en un último estertor, su figura se desvaneció entre gritos ahogados, dejando solo un eco junto a la bruma que envolvía el lugar. La sala quedó tranquila. León sintió un peso salir de su pecho. Suri y su madre se abrazaron como si tuvieran el mundo en sus brazos, y entre lágrimas se miraron y por primera vez se sintieron verdaderas y completas, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. «Vamos, hijo», dijo su madre, respirando hondo mientras la luz comenzaba a desvanecerse. «Es momento de dejar atrás el pasado». León sintió que incluso su vida, a partir de ese momento, sería diferente. «Nunca más, nada será como antes», susurró. Y con eso la imagen de Suri se desvaneció, convirtiéndose en un destello de luz, llevándola a un destino que nunca habría imaginado. La habitación estaba en calma. Una nueva realidad les esperaba, y aunque el futuro seguía incierto, León sentía una chispa de esperanza. La tormenta había cesado.
Miró a su madre y, con una sonrisa tímida, supo que había comenzado un nuevo capítulo. ¿Qué hacemos ahora?, inquirió, su mirada tentando el horizonte. Ahora, dijo su madre, vamos a descubrir la verdad, juntos. Y así, con el aire renovado, dieron un paso hacia un nuevo comienzo. Pero el eco de la explosión aún retumbaba en el aire. Y antes de que te alejes de esta emocionante historia, necesito que hagas algo. Asegúrate de suscribirte ahora al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Este es el momento para mostrar tu apoyo y apretar ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Quiero inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. ¡Vamos!